Hola, hola, mi nombre es David Santiago Tovar, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial y el día de hoy vamos a hablar acerca del impacto ambiental en las actividades humanas. Entonces, primero necesitamos conocer algunos conceptos importantes, pues para poder empezar a hablar sobre este impacto y qué es lo que ha hecho a lo largo de los años, pues para que el mundo y nuestras futuras generaciones puedan cambiar y en este momento pues está sucediendo pues todo este impacto ambiental. Tenemos que entender primero el concepto de qué es el medio ambiente, ¿sí? El concepto de medio ambiente se refiere al conjunto de elementos naturales y artificiales que rodean a los seres vivos. Esto incluye algunos factores como factores físicos, químicos, biológicos, y estos factores interactúan entre sí y con los organismos vivos que están dentro de este ambiente. Estos elementos pueden ser tanto abióticos, como por ejemplo son el aire, el agua, el suelo, como bióticos que tienen vida, como por ejemplo las plantas, los animales, los microorganismos y demás. Hay que tener en cuenta que el medio ambiente es un sistema complejo, ¿sí? Y es muy importante para el bienestar de las sociedades, y no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras, porque la conservación y el equilibrio del medio ambiente en este momento se enfrenta pues a un gran tipo de retos y de problemas que deben abordarse desde los distintos niveles de responsabilidad de las personas que vivimos en el ambiente. Entonces nosotros debemos fomentar al mismo tiempo pues la participación de la sociedad en la consecución de, por ejemplo, soluciones que favorezcan los comportamientos y las prácticas respetuosas con el medio ambiente. ¿Sí? Ahora bien, hay un concepto muy importante y son los residuos. Pero, ¿qué son los residuos? Tengan en cuenta que los residuos también es normalmente conocido como desechos o basuras, y los residuos son cualquier material sólido y es cualquier material sólido, líquido o gaseoso que puede quedar como resultado de un proceso humano o natural y que ya no tiene valor o utilidad para el proceso que lo generó. Pero esto tiene otra pequeña ruta que ya las voy a explicar, y es que los residuos siempre han existido. Y lo que ha cambiado es la tipología de estos residuos. Entonces, por ejemplo, lo que cambia es que el volumen que se genera de residuos no es el mismo que anteriormente, la concentración de los mismos residuos no es el mismo que en nuestras generaciones pasadas, y la idea de reutilización y ahorro de todo aquello que puede tener alguna nueva utilidad, pues se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, los primeros restos procedentes de grupos con estilos de vida no estacionarios, como por ejemplo nómadas, eran escasos, y en realidad los residuos que ellos dejaban pues se volvían a emplear para otros usos. Por ejemplo, los restos de huesos, los restos de pieles, y la propia naturaleza era la encargada de eliminar y pues de transformar todos estos desechos pues por la acción de los animales, de los suelos, de ciertos organismos y demás. Es por eso que también en este momento tenemos una clasificación de residuos. Entonces tenemos los residuos aprovechables, como son el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y los metales, que son residuos que volvemos a utilizar. Los residuos orgánicos aprovechables, que parecidos a los restos de huesos y de pieles, nosotros los podemos utilizar y se pueden hacer parte nuevamente de la tierra con base en los organismos y en el suelo, como son restos de comida, los desechos agrícolas. Y hay residuos no aprovechables en su totalidad, como por ejemplo papel higiénico, servilletas, papeles y cartones, papeles metalizados, también el uso de plásticos. Esto no se va a poder aprovechar, y es por eso que tenemos estas tres clasificaciones. Ahora bien, necesitamos saber qué es el deterioro o el impacto ambiental. Y esto es muy importante porque se refiere al daño o alteración, pero tengan en cuenta que no es solo una alteración negativa, sino también puede ser una alteración positiva dependiendo de los actores de esta alteración. Y es que la alteración que sufre el medio ambiente con resultado pues de las actividades humanas o de los fenómenos naturales es el impacto ambiental. Este proceso de impacto ambiental pues puede tener diversas causas y manifestaciones que pueden afectar a los ecosistemas, pueden afectar la biodiversidad, los recursos naturales, la calidad del aire, del agua y del suelo, y a su vez no solamente puede afectar al ambiente, sino pues también puede afectar la salud humana y el bienestar de otras especies. Entonces,
Es por eso que las causas y pues las consecuencias del deterioro ambiental son muy diversas. Tenemos contaminación, cambio climático, tenemos pérdida de biodiversidad, tenemos erosión, también hay agotamiento de recursos y como mencionaba anteriormente, pues salud de las personas también se ve afectada por el deterioro ambiental. Entonces, en realidad, pues la magnitud de este deterioro y los efectos, pues han dado un giro extraordinario, porque los problemas anteriormente eran locales y eran de regiones muy puntuales o de algunas localizaciones en concreto, pero ahora están afectando a escala internacional y muchos de sus efectos no son visibles solamente a corto plazo, sino que pues también se pueden manifestar en las generaciones venideras y se pueden manifestar a largo plazo. Pero todo esto ¿de quién depende? Todo esto depende solamente de nosotros. Ya el pasado y las cosas que se hicieron en el pasado no se pueden cambiar. Ahora somos nosotros los que tenemos que actuar para hacer un frente y hacer un nuevo impacto ambiental. Ahora bien, necesitamos, y esta es una definición muy importante, que es la huella ecológica. La huella ecológica, y nosotros lo veíamos en el capítulo del libro, pues es una medida que evalúa el impacto ambiental de, de las actividades humanas y esto lo hace pues en términos de la cantidad de recursos naturales necesarios que se utilizan para mantener y para sostener ese estilo de vida o alguna actividad. Y esto se expresa típicamente en unidades de área de tierra o aguas requeridas para producir todos los recursos que se consumen. Entonces, ¿qué cantidad de recursos nosotros estamos utilizando para generar otros? Y ¿cuál es el beneficio de estos otros recursos que estamos generando? Porque hay que entender que para absorber los desechos generados por una población determinada o para sostener una actividad específica se necesitan ciertos recursos. ¿Y cuál es la gestión que le estamos dando a esos residuos que está dejando, por ejemplo, las industrias, que está dejando nuestra vida diaria en casa, que está dejando la agricultura, que está dejando el consumismo? ¿Sí? Hay que tener todo esto en cuenta y es que ante la problemática actual se precisan muchas zonas poner límites al desarrollo. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues esto lo hacen de forma acorde con las capacidades y pues la realidad de los territorios. Es por eso que se crearon ciertos acuerdos o ciertas convenciones internacionales, pues para ver y para regular qué es lo que está sucediendo con el impacto ambiental. Hay que entender que hay algunos protocolos, como por ejemplo el protocolo de Kioto y el protocolo de Montreal, en el que una serie de organizaciones y series de países hicieron estos protocolos para trabajar con base en el medio ambiente. Entonces, todos estos protocolos se dieron con una reunión de países en las que establecieron acuerdos para, por ejemplo, en el protocolo de Montreal se trabajó en la reducción de gases de efecto invernadero y estos gases de efecto invernadero pues dieron consecuencias en la industria, como por ejemplo el uso de aerosoles en spray ya no está permitido y esto es gracias al protocolo de Montreal. Ahora bien, hay que entender cuáles son los principales problemas ambientales. Y en el capítulo del libro veíamos un total de 8 problemas principales a los que se debe atacar. Estos 8 problemas principales yo los quiero hacer ver con una dinámica un poco diferente y les voy a mostrar primero cuáles son los 8 problemas y luego hablamos de esta dinámica. Los 8 problemas son el primero, dependencia global de combustibles fósiles, que ya lo venimos manejando con combustibles como el petróleo y sus derivados. Dos, tecnología poco eficiente, que esta tecnología es que nosotros no estamos utilizando los medios adecuados que ya tenemos establecidos, pues para poder cambiar el medio ambiente. También tenemos el despilfarro de los recursos naturales y los patrones de consumo. Además, aparte de estos 4, tenemos los siguientes 4, que son excesiva generación de residuos, y esto también tiene que ver en la escasa gestión que se le da a esos residuos. Está la sobrepoblación y los movimientos migratorios, que las ciudades deben estar preparadas y tener una planificación urbana para gestionar esta sobrepoblación y pues estos movimientos migratorios. Además de que tenemos una falsa percepción social de la problemática ambiental.
Y esto nos lleva al octavo problema, que son los efectos y consecuencias de la contaminación atmosférica, que es algo que a simple vista no se puede ver, pero en protocolos como el de Montreal se atacó a la contaminación atmosférica, como bien mencionaba, con la eliminación y la reducción de estos gases de efecto invernadero. Quiero que lo veamos desde un concepto que se está trabajando actualmente gracias a la industria 4.0, que son las Smart Cities o ciudades inteligentes. Estas Smart Cities o ciudades inteligentes son muy importantes porque tratan de atacar cada uno de estos 8 problemas ambientales y además están basadas, su concepto está basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es muy importante porque estas ciudades están realizando acciones para poder mitigar el cambio climático y no solo para mitigar el cambio climático, sino para concientizar a las personas que viven allí de todo el cambio de cultura que debemos hacer, no solo para mejorar el medio ambiente, sino también para mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿esto cómo lo pueden lograr? Por ejemplo, la implementación de energías verdes, la implementación, por ejemplo, de huertas verdes. Y aunque Bogotá no es una Smart City, está en proceso a convertirse en una, es una de las 3 ciudades de Colombia que está en proceso de convertirse a Smart City, como lo es Medellín y como lo es Cali, y que ha implementado Bogotá. Por ejemplo, cambios en la movilidad, el hecho de tener buses eléctricos, el hecho de tener un transporte masivo como el Transmilenio, el hecho de la creación de una planificación urbana, entendiendo pues el crecimiento poblacional y la creación de un nuevo medio de transporte como lo es la empresa Metro Bogotá. Además, también estas Smart Cities tienen que estar pendientes de todos estos factores para de esta manera pues poder convertirse en ciudades inteligentes y lograr llegar a esos acuerdos que se realizaron, por ejemplo, en el Acuerdo de Tokio, que son procesos en los que debemos reducir el impacto ambiental y mitigar el cambio climático, porque tengan en cuenta que del protocolo de Kioto al día de hoy y a un futuro, el máximo que podía subir la temperatura del medio ambiente eran 2 grados. Y esos 2 grados, ¿qué sucedió? A día de hoy tuvieron que ampliar el plazo de ese protocolo de Kioto porque subió 1 grado adicional. Entonces, hay que tener en cuenta de toda esta información. Debemos entender que esto no solo depende de los gobiernos, sino que también depende de la cultura ciudadana y el manejo que nosotros le damos a nuestros residuos, a nuestros recursos y a nuestra industria. Muchas gracias por ver el video.